La saga de Gondou y River Plate es mucho más que un simple rumor de mercado. Es un enfrentamiento entre la urgencia táctica de Marcelo Gallardo y la frialdad contable de la nueva dirigencia de Stefano Di Carlo. Prepárense para conocer la trama oculta de esta transferencia que podría costar 10 millones de euros y que hoy tiene a la hinchada al borde de la locura. El delantero Luciano Gondou, hoy atascado en el laberinto sin salida del Zenit de San Petersburgo, se ha convertido en el objeto de deseo masivo. Pero lo que no te cuentan es que su regreso no es un capricho, sino una ventana de oportunidad que se abre gracias al aislamiento geopolítico del fútbol ruso. River Plate tiene la posibilidad única de rescatar a un jugador de 24 años que costó 13 millones y que hoy vale 10, una ganga forzada por las circunstancias. Sin embargo, para que Gondou entre, Miguel Borja debe salir, y su representante ya lanzó la primera bomba que anuncia su adiós. Además, un juvenil, Galarza Fonda, ya tiene un pie en Paraguay como pieza de canje. ¿Se atreverá Di Carlo a pagar los 10 millones de euros que la hinchada pide para completar la obra de Gallardo en 2026? ¿O el riesgo financiero será demasiado alto para el nuevo presidente? Quédate hasta el final para entender la ingeniería económica detrás del pase y suscríbete, porque tu opinión es la que define si esta operación se concreta. Comenta ahora. ¿Vale Gondou el riesgo de 10 millones de euros? La historia de Luciano Gondou y River Plate es la de un error de apreciación que el club está obligado a corregir. Su génesis futbolística en Sarmiento de Junín fue solo un preámbulo. El verdadero drama se gestó entre 2019 y 2020, cuando Gondou fue cedido al Monumental. Integró las juveniles, mostró su potencial en la Copa Libertadores Sub-20 con un gol que quedó en el recuerdo y jugó en la reserva. Era un delantero con una proyección física y técnica evidente, pero la dirigencia de aquel momento no activó la opción de compra. Una decisión que, en retrospectiva, se convirtió en una de las pifias más costosas del último lustro millonario. El jugador tuvo que volver a Sarmiento, donde su talento terminó de explotar, siendo clave en el ascenso a Primera División. Este paso forzado lo convirtió en un activo maduro para el mercado interno. Argentinos Juniors, con su agudeza para el negocio, pagó $3.5 millones por el 80% de su ficha, un movimiento que selló la travesía de Gondou hacia la élite. Su consagración en Argentinos Juniors fue la justificación para su paso a Europa. El Zenit de San Petersburgo, un club con una billetera robusta y la necesidad de dominar su liga, no dudó en desembolsar $13 millones por el delantero. La cifra, considerable para el fútbol argentino, reflejaba su potencial de reventa. Su inicio en Rusia fue fulgurante. 10 goles en 23 partidos durante su primera temporada, titularidad indiscutida y el elogio de la prensa. Gondou parecía haber encontrado su lugar en el frío, demostrando que River había perdido a una joya. Pero la temporada 2025 hectáreas sido el reverso de la medalla, solo 2 goles en 20 encuentros disputados. Esta caída abrupta en su rendimiento es lo que ha encendido la alarma en Rusia y la esperanza en Buenos Aires. La crisis de Gondou es la oportunidad de River. El factor geopolítico y la crisis del Zenit son las claves que abren la puerta al Monumental. La Liga Rusa, excluida de las competiciones europeas de élite, Liga de Campeones y Europa League, se ha convertido en una vitrina oscura para los jugadores sudamericanos con ambición de selección. Muchos se fueron por el dinero, pero ahora buscan desesperadamente la visibilidad de un torneo como la Copa Libertadores para volver a ser considerados por sus seleccionados. El Zenit, consciente de que no puede retener a jugadores desmotivados ni recuperar los $13 millones invertidos, está en una posición de debilidad inédita. La caída de su valor de mercado a 10 millones de euros no es solo por su bajo rendimiento, es el reflejo de la depreciación de los activos en una liga aislada. River Plate, con Stefano Di Carlo a la cabeza, debe explotar esta debilidad. La hipótesis es que el Zenit aceptará una ingeniería financiera compleja con tal de liberar la ficha salarial y deshacerse de un activo que hoy es un pasivo. El club ruso necesita liquidez para afrontar su propia crisis. La hinchada de River, por su parte, no entiende de balances ni de geopolítica, entiende de necesidades. El clamor popular por Gondou, con el hashtag #GondoualRiver 2026 inundando las redes, es el resultado directo de la crisis ofensiva que el equipo atraviesa. La falta de un 9 confiable y goleador en el segundo semestre de 2025 hectáreas costado puntos cruciales en el torneo local y ha sembrado dudas sobre la capacidad de River para competir en la próxima Libertadores. Los delanteros actuales han tenido un rendimiento irregular, y la solución que la gente exige es el regreso del hijo pródigo, que fue injustamente expulsado. El hincha no solo pide un gol, pide la corrección de un error histórico. Esta presión popular se ha convertido en el principal motor de la operación, obligando a la dirigencia a moverse. El gran obstáculo de Di Carlo es el riesgo financiero de una operación de 10 millones de euros. El presidente debe equilibrar la necesidad deportiva de Gallardo con la responsabilidad económica.
Pagar esa cifra en un solo desembolso por un jugador que lleva solo 2 goles en 20 partidos sería una imprudencia financiera. Por ello, la dirigencia de River ya analiza la estructura perfecta para mitigar el riesgo: la cesión con cargo alto y opción de compra obligatoria. Esta fórmula permite a River pagar una porción considerable de los 10 millones de euros durante el año 2026, digamos 2 o 3 millones por el préstamo, y postergar el pago de los 7 u 8 millones restantes para finales de ese año, una vez que Gondou haya demostrado su valía en el Monumental. Esta estrategia, que alivia la presión inmediata sobre las arcas del club, es la única manera viable de concretar el fichaje. El Zenit, acorralado por su situación, es el candidato ideal para aceptar este tipo de negociación. Pero el fichaje de Gondou no se resuelve solo con dinero. Requiere movimientos internos esenciales. La salida de Miguel Borja es la primera ficha del dominó que debe caer. El representante del colombiano, al deslizar esa frase sorprendente sobre su futuro en River, no hace más que anticipar una realidad ya conocida. Borja, con su alto costo salarial y su perfil de delantero menos adaptado a la presión de Gallardo, es el eslabón débil de la ofensiva. Su salida no solo libera un cupo de extranjero, sino que despeja la ficha salarial que River necesita para afrontar el contrato de Gondou. El club buscará una venta a un mercado exótico o a Brasil, donde el colombiano aún tiene cartel. El enroque Borja-Gondou es, en esencia, un cambio de un delantero caro y de corto plazo, por uno joven, con potencial de reventa y adaptado a la filosofía de Gallardo. El otro movimiento necesario es la gestión de activos jóvenes, como Galarza Fonda. El interés de un club paraguayo en el juvenil para el mercado de pases es un claro ejemplo de la política de Gallardo. Galarza Fonda es un jugador prometedor, pero que necesita minutos que River no puede garantizarle. Una cesión a Paraguay, un mercado de roce internacional constante, le permite foguearse y madurar sin la presión del Monumental. Si Galarza Fonda brilla en el exterior, su valor de mercado se disparará, y River podría utilizarlo en el futuro o venderlo por una cifra mayor. El club lo presta para revalorizarlo. La salida de Galarza Fonda es una señal inequívoca de que la dirigencia está liberando espacios en la plantilla para la llegada de refuerzos de peso. La operación Gondou es la pieza central de una profunda reestructuración que River está obligada a encarar. El análisis táctico de Gallardo sobre Gondou va más allá de su capacidad goleadora. El muñeco valora su juego de espaldas y su capacidad para ser el primer defensor del equipo. Gondou, con su potencia física, es ideal para la presión alta que River impone en campo rival. Su habilidad para pivotar y retener el balón en el área permite que los volantes ofensivos, como Ezequiel Barco o el pibe Claudio Echeverri, lleguen al área con ventaja. La falta de un delantero con estas características ha sido una debilidad de River en ciertos tramos de 2025, donde el equipo ha sido demasiado dependiente de la movilidad y la improvisación. Gondou ofrece una referencia física que River necesita para volver a ser letal en los centros y en el balón parado. Gallardo ve en él a un delantero de 24 años que, con su confianza restaurada, puede dominar el fútbol sudamericano durante los próximos 5 años. La inversión de 10 millones de euros, vista desde la óptica de Gallardo, es una necesidad estratégica y no un capricho. La negociación con el Zenit será un pulso de voluntades. El Zenit, al estar aislado de la competencia de élite, tiene menos poder de fuego para exigir el pago total de la transferencia. Di Carlo debe utilizar este factor a su favor, insistiendo en la fórmula de la cesión con opción de compra obligatoria. El argumento es simple: si el Zenit quiere deshacerse de un activo que se deprecia y cuyo valor es inestable en un mercado aislado, River Plate, con su historial de revalorización de jugadores y su exposición en la Copa Libertadores, es el socio ideal. La figura de Luciano Gondou será clave. Si el jugador presiona al Zenit para que acepte las condiciones de River, la operación se simplificará enormemente. Su deseo de volver a Argentina y recuperar la visibilidad de selección es el principal motor de la negociación. La reconstrucción del River 2026, mencionada en la fuente, exige que Gallardo haga cambios sí o sí en la plantilla. La llegada de Gondou es el rostro más visible de esta renovación. River necesita una inyección de energía, un jugador que llegue con hambre de revancha y que encaje perfectamente en la cultura de la exigencia del Monumental. La historia de Gondou, el jugador que volvió tras ser rechazado, es el tipo de narrativa que une a la hinchada con el plantel. Su fichaje no solo es un refuerzo, es un acto de justicia histórica y un símbolo de la ambición de River por volver a levantar la Copa Libertadores. La dirigencia de Di Carlo tiene ante sí la oportunidad de consolidar su gestión con un golpe de efecto tremendo en el mercado. La comparación con otros delanteros que regresaron de Europa con la moral baja es inevitable. El caso de Ariel Ortega o el de Ignacio Scocco, quienes volvieron al club tras pasos irregulares por el viejo continente y se convirtieron en figuras clave, es el espejo en el que River se mira. Gallardo es un experto en restaurar la confianza y liberar el talento reprimido. Gondou,
con su juventud, tiene todo el potencial para seguir ese camino de redención. Su mal momento en Rusia es solo un paréntesis. En River, con el afecto de la gente y la confianza del cuerpo técnico, podría volver a ser el delantero de 13 millones de dólares que el Zenit vio en su momento. El impacto en la rivalidad con Boca Juniors también es un elemento central de esta novela. El superclásico no solo se juega en la cancha, sino en la capacidad de ambos clubes para fichar a los mejores talentos del mercado. Si River se queda con Gondou, un delantero joven y con proyección de selección, será un golpe anímico para Boca, que también necesita reestructurar su delantera. La llegada de Gondou obligará a la dirigencia Xeneize a responder con un fichaje de igual o mayor jerarquía, elevando la vara de la competencia en el fútbol argentino. La operación Gondou es, por lo tanto, una batalla por la hegemonía del mercado.